el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el tema? Ministerio de la reconciliación, cuyo propósito en esta noche, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que cada propósito se cumple en su vida, ¿verdad? Dice que cada hijo de Dios debe tomar su papel y su asignación y cumplir el ministerio de la reconciliación para ensanchar el reino de Dios. Bajo la cita bíblica, 2 de Corintios 5, 18 al 21. Si cada hijo de Dios, si cada creyente tomara su papel y encontrara su propósito en la vida y en esta tierra, y se diera cuenta de cuál es el llamado que Dios le ha hecho para mientras usted vive en esta tierra, mientras está habitando este cuerpo, sería diferente la vida, la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque esta es una iglesia que tiene, digamos, aproximadamente unos 400 miembros. Pero si cada uno cumpliera la labor de llevar y de cumplir ese ministerio de reconciliación al cual el Señor nos ha llamado a todos, creo que aquí no cabríamos. Si uno de nosotros trae a uno, óigame, ¿cuántos hubieran aquí? Mínimo 1000 en este lugar, porque somos hijos los 400. Somos hijos, eso lo creemos, que somos hijos. Y si cada uno toma el papel que le corresponde, el ministerio, identifica ese ministerio que Dios nos ha dado a cada uno, entonces la vida de la iglesia sería diferente. ¿Por qué? Porque estaríamos rescatando las almas, sacándolas, porque van camino al infierno. Cada persona que no está en Dios va camino al infierno. Y eso lo debemos saber. Va rumbo al infierno. Va caminando hacia allá. Aunque no puedan verlo, pero van caminando hacia el infierno. Y lastimosamente algunos que llamados cristianos también están en la iglesia, también van rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque están jugando, como siempre digo, al evangelio. Y esto no es un juego. Amén. Vamos a irnos a 2 de Corintios, si tenemos las citas o no sirve el data. Honra y gloria para el Señor. 2 de Corintios 5, 18 al 21. Gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. El soldado debe estar preparado. Yo por eso siempre anoto aquí. La honra y la gloria sea para el Señor. Aleluya. Denle un aplauso al que vive. Sí me puede apagar ese ventilador si no les molesta, porque no, se me reseca demasiado la garganta y no logro predicar. Gracias, gracias. 2 de Corintios 5, 18 dice así. Y eso es para introducir nada más. Dice, y todo, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. ¿Qué dice ahí? Saque su Biblia, por favor. ¿La trajo? Levante su mano y enséñemela. Levante su mano y saque la Biblia y busque 2 de Corintios 5, porque usted también lo va a leer. Dice que nos encargó. ¿A quiénes? A nosotros, y es usted y yo. La palabra de la reconciliación. Y antes dice el ministerio
ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Vamos a introducir el tema dando unos conceptos sobre la palabra ministerio y sobre la palabra reconciliación. Buscando allí en el diccionario dice que ministerio viene de diáconos. Y eso se traduce como ministerio. Y a su vez se traduce como, viene de la palabra siervo. Viene de la palabra servicio. Viene de ofrecer una actividad a favor de. O sea, un servicio que ofrece una persona que se llama siervo. Es el servicio que un creyente realiza de acuerdo con un llamado de Dios para la iglesia y en el cumplimiento de la misión. A cada uno Dios nos ha hecho un llamado, y si no le ha hecho el llamado, yo sé que el Señor se lo va a hacer. Y a cada uno el Señor ha preparado, le ha dado dones, le ha dado habilidades, le ha dado talentos y ministerios. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, porque no es para nosotros. La palabra dice que los dones no es solamente para beneficio mismo de nosotros mismos, sino que para edificación de la iglesia. Como lo dice en Efesios 4:11, dice que hay ministerios, que son los dones ministeriales, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Solamente la gente que no lee la palabra le va a decir, es que los apóstoles no es para esta época, es que los apóstoles eran nada más los 12 apóstoles de Jesucristo, o que no hay profetas, le va a decir. Pero la palabra muestra en el libro de Efesios que hay ministerios o dones ministeriales para poder que la iglesia pueda crecer y pueda ser edificada y pueda conocer al Señor y pueda conocer la palabra, pueda conocer los mandamientos del Señor. Ministerio es don de Dios que concede a pocos. Ay, ¿por qué a pocos? Estamos hablando de los dones ministeriales. Concede a pocos, ¿por qué? Porque implica una vida de entrega al servicio de Dios. No todos somos apóstoles, no todos somos profetas, no todos somos evangelistas y así sucesivamente. Por eso hay hombres con un llamado determinado, con una asignación específica, con un ministerio dado, como nuestros pastores, como la profeta, que es profeta de oficio, pastores evangelistas. Hemos conocido y yo tengo en mi corazón la vida del evangelista Gigi Ávila, un hombre que fue llamado a un ministerio mundial, un ministerio reconocido, un hombre de Dios. Entonces da asignaciones específicas. ¿Por qué? Porque implica, o ¿por qué a pocos? Porque implica una entrega completa al servicio de Dios. Maestros que se dedican al estudio de la palabra, a enseñar la palabra, a poder edificar, a poder discipular a pueblos enteros, a iglesias enteras. En esta iglesia se hace mucho uso del discipulado, es un tema nuestro, es parte de la visión, alcanzar, ganar y discipular a Honduras y las naciones. Y el que llega a esta casa y echa raíces en esta casa, tiene que aprender la palabra, porque aquí se le discipula. Amén. También a toda la iglesia le ha dado otros ministerios. Hablamos también de dones, hablamos de talentos. Usted puede cantar y que esa voz melodiosa que Dios le ha dado pueda hacer uso para servirle al Señor. Usted ve qué unción la que se
podemos sentir en ese altar cuando cantan con el corazón, cuando le entregan ese tiempo de servicio a Dios. O usted puede ver estas niñas de danza, cómo le danzan con esos movimientos cadenciosos para Dios, no para el mundo, no movimientos sexy, no, es para Dios. Y la palabra dice que podemos danzar, la palabra lo habla. Y esto lo digo por las personas que no conocen y dicen, ay, pero ¿por qué danza? La palabra dice que David danzaba en la presencia del Señor. Y que sea para Él, para honrarlo, para darle alabanza y que usted se pueda derretir. Amén, cuando Él está danzando al Señor. Así también a otras personas que no les ha dado un llamado específico de profeta, de evangelista, de maestro o de pastor, porque esos son llamados bien fuertes, que son para soldados bien alimentados, amén. Nos ha dado 2 ministerios, eso es lo que yo he podido encontrar. Probablemente usted me diga, ahí hay más ministerios, pueda que sí, pero yo le voy a hablar de los que yo me encontré, y es el ministerio de la palabra, y dice en Hechos 6:3, gloria a Dios que lo habíamos escrito y no estábamos pendientes del data, sí, aleluya. Buscad pues, les dijo, creo que fue Pedro, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué trabajo era? Porque los apóstoles tenían que estar sirviendo a las mesas, a las viudas, a los huérfanos, y también tenían que encargarse del ministerio de la palabra. Y sentían que ya no podían, estaban demasiado trabajo para ellos. Entonces dijeron, busquemos a 7 personas, y ahí empezaron los diáconos, que sean de buen testimonio, que sean santos, que tengan sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dijeron los apóstoles, los 12 apóstoles, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y ese ministerio no solo es para apóstoles, no solo es para pastores, el ministerio de la oración y el ministerio de la palabra es para todos. La Biblia está escrita para todos, de tal manera que hasta un niño la puede entender, así dice la palabra, cuando realmente escudriñamos y disponemos el corazón para entenderla. Y cuando aprendemos la palabra, a más de alguna persona le tenemos que hablar de ella. Y ese es parte del ministerio que a todos nos ha dado. Porque hay gente que dice, es que yo no le puedo servir, porque yo no tengo dones, yo no tengo talento, yo no puedo cantar, yo aquí. Pero el ministerio de la palabra es para todos. Así también el segundo ministerio que yo considero, y así está escrito en la palabra, es el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es reconciliación? Es el restablecimiento de una relación. Es un proceso de restablecer y de rescatar al hombre de su estado pecaminoso y de oscuridad espiritual, y de restaurarlo a un estado de armonía y de unión con Dios. Eso es reconciliación. Es buscar solución a un conflicto, a una pelea, a un desacuerdo entre 2 o más personas o grupos. Cuando se busca una reconciliación, cuando 2 personas están distanciadas por un conflicto. Cuando 2 personas están separadas porque ha habido una contienda, un pleito, un desacuerdo, y ahí es donde se busca una reconciliación. Y el ambiente cuando 2 personas están distanciadas es un ambiente tan tenso, es un ambiente tan difícil. En aquella enemistad, en aquel pleito, hay una separación, hay una barrera que a veces esposos en la misma casa ponen una barrera, uno en una cama y otro en otra. Le dicen a los hijos, dígale a su papá tal cosa, y lo tiene enfrente. Hay pleitos, contiendas.
y es buscar solución a un conflicto. Y nos vamos a ir al libro de Génesis 3:8. Gloria a Dios. Busque Génesis 3:8, por favor. Dice, nos vamos a los orígenes, nos vamos a la creación de Dios. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mire lo que dice. Pasa que había una relación hermosa cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Y dice que el Señor Dios se paseaba por el huerto al aire del día. Y en cada momento llegaba y venía: Adán, ¿cómo estás? Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el alimento del día? Porque les dio de todo para comer. No comían carne, eran vegetarianos, ahí no se comía carne. La palabra habla que la primera vez que se mató o hubo matanza fue el cordero para vestirlos de nueva vestidura, porque pecaron y se vistieron de plantas, no sé, de hojas. Pero comían rico, delicioso. Pero había una relación hermosa, una relación de amistad, una relación linda entre Dios y el hombre. Cualquier rato el Señor dice que se paseaba por el huerto y empezaba a platicar con Adán. Pero esa relación se rompió y dice que luego su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Cuando desobedecieron, cuando fallaron, entonces la relación bonita, la relación hermosa, agradable de amistad se rompió entre Dios y el hombre. Y luego dice en el versículo Génesis 3, 23 y 24, dice 3:23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra y que de la que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Se enojó tanto el Señor, pero fue tan bueno que les cosió una túnica, dice, después de haber matado al cordero, pero los echó del huerto, se enojó y los echó. Rompió relaciones con ellos y les dijo: salgan de este jardín, el cual yo les había dado. Estoy parafraseando, ¿verdad? Salgan de aquí porque fueron desobedientes a mi palabra. Solo les había dado una regla que tenían que cumplir y la desobedecieron, y desde allí se rompieron las relaciones entre Dios y el hombre, y venimos acarreando con esa separación, con ese abismo, con ese muro, con esas paredes que no nos dejan o no nos dejaban acercarnos a Dios. Los sacó del huerto y les dijo: tendrán que trabajar por su propio alimento. Vamos a pasarnos a Isaías 59, 1 y 2. Dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Óigame, el Señor está disponible para salvar a aquel que lo busca. El Señor tiene su oído disponible para aquel que quiere encontrarse con Él. Pero dice en el versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y nuestro Dios. Es el pecado, es la desobediencia, es el incumplimiento
de los mandamientos de Dios, los que han hecho que nosotros estemos separados y que haya ese abismo y que no podamos estar cerca de Dios. El Señor todavía dice, no se ha cortado mi mano para salvar y mi oído no se ha agravado, o sea, no estoy sordo para poderlos oír, que es lo que mencionaba la mentora al inicio cuando presidía. El Señor tiene su oído atento a aquel que viene con un corazón dispuesto a entregárselo a Él. Pero vuestras iniquidades, dice, han hecho separación entre Dios y los hombres. Vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Cuando nosotros estamos en pecado, el Señor se aleja y no quiere escucharnos. ¿Sabe cuándo nos escucha? Que ella decía, a todos no soy así. Cuando venimos con un corazón dispuesto, con un corazón genuino y con un corazón arrepentido, dispuestos a recibir esa reconciliación que Jesucristo trajo a nuestras vidas. Amén. Nos vamos a ir y quiero que busque el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 19 al 23. Aleluya. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y por medio de él, estamos hablando de Jesucristo, en él habita toda la plenitud de la deidad, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Hay enemistad entre Dios y el hombre? Sí, cuando estamos en pecado. Pero dice que vino a reconciliar consigo todas las cosas y vino a hacer la paz, a quitar la enemistad entre Dios y el hombre. Entre el hombre y Dios, haciendo la paz mediante el derramamiento de la sangre. Es por el derramamiento de la sangre que podemos nosotros tener paz para con Dios. Es por ese derramamiento de esa sangre que podemos ser reconciliados con Dios. Y dice, y vosotros también que erais, diga era, en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. Aquel que ya recibió a Cristo, aquel que ya le entregó su corazón, ya puede decir, yo era enemigo de Dios. Mi vida estaba enemistada con Dios. Y dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por esa sangre nosotros nos podemos presentar y estamos con una vestidura blanca, porque esa sangre nos recubre y nos viste como la nieve, dice, nos blanquea como la nieve. Y es por eso que nos podemos presentar santos y sin mancha e irreprensibles, aunque hicimos tantas cosas y teniendo nuestra mente depravada, como dice aquí. Pero oiga esto, dice el versículo 23, si en verdad cuando estamos reconciliados con Dios, cuando la enemistad se terminó con Dios, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Usted permanece firme? ¿No se ha movido de la esperanza del evangelio? ¿No se ha movido de su fe, confiando que aunque llueva, truene y relampaguee, aunque los vientos y la tierra tiemble, usted tiene firme y cimentada su fe en Cristo? Dice que estamos reconciliados si no nos hemos movido de esa esperanza y estamos fundamentados y firmes en el evangelio de Jesucristo.
El Señor dio su sangre. El Señor entregó no solo su sangre, entregó su vida entera, entregó su cuerpo entero, entregó todo su ser en aquella cruz. Por nosotros, aún cuando no habíamos venido a Él. Él murió por nosotros cuando aún no habíamos sido, nuestra vida no se la habíamos entregado a Él. Aún así murió. Y estamos en muchas ocasiones, y los que no han recibido a Cristo, enemistados con Dios. Hay una división y una separación, aunque sabemos que Cristo vino y se entregó. Y a mí me traía a memoria algunas películas que he visto y hemos vivido algunas situaciones, no personalmente, cuando alguien le dona un órgano a una persona. Si alguien le dona un hijo a un padre, o un padre a un hijo, un riñón, una parte del hígado, le está dando parte de su vida. ¿Verdad que esa persona no puede ser tan malagradecida que pueda estar teniendo enemistad con esa persona, o un amigo, una persona de un pariente que murió, le dona un órgano, va a vivir eternamente agradecido con esa persona porque le donó parte de su vida? No es fácil donar un órgano de un pariente, yo siento que debe ser feo, duro, pero le está dando vida a otro. No puede estar enemistado con esa persona si le donó parte de su vida. Pero nosotros, el Señor Jesucristo no solo dio un riñón, no solo dio un corazón, no solo dio un hígado, dio su vida entera. Y vivimos muchas veces enemistados con Dios, sabiendo que podemos estar reconciliados y que el muro, la pared, el abismo ya fue quitado por su sangre, por su cuerpo, como dice la palabra, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, por su sangre, como dice la palabra. ¿Cómo podemos estar enemistados con Dios? Pero nos es tan fácil pecar deliberadamente a veces, o por la venda que el enemigo pone en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, porque el enemigo no descansa para hacer caer aún a los escogidos de Dios. Por eso es que no debemos acusar, porque no es tan fácil. Debemos estar firmes y orando y velando para no caer en tentación. Esa es una de las palabras que me mantiene a mí firme: velar y orar para que no caigamos en tentación. ¿Por qué la iglesia cae en pecado? ¿Por qué grandes siervos caen en pecado? Porque se mantienen operando a fuerza de dones espirituales, pero se les olvida buscar la presencia de Dios. Se les olvida que tiene que haber una conexión directa, que pegados a la vid es que podemos mantenernos firmes en el Señor. Pero si no estamos pegados, recibiendo el alimento de la palabra, de su presencia, de esa relación continua, que Él ya vino a reconciliar esa relación, entonces no vamos a permanecer. Dice Salmo 4, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero nos encanta ir tras la corriente del mundo. Y la gente sigue tras la corriente del mundo. Y dice que si usted sigue, que tiene amistad con el mundo, es enemistad con Dios, tiene enemistad con Dios. O sea que usted vuelve a establecer la barrera, usted vuelve a establecer el abismo, a pesar de que ya Jesucristo nos reconcilió y la barrera y el abismo fue derribado. Santo es el Señor. Para que haya reconciliación debe haber un mediador, alguien que concilie y provoque el acercamiento entre esas dos partes. Cuando dos personas, un matrimonio, llega a una corte, y me lo dice el anciano si me equivoco, llegan a quererse divorciar, hay un abogado que primero trata de buscar conciliación entre esa pareja, porque a veces los matrimonios llegan a un divorcio por tonteras de la vida.
porque no quiere mover el calcetín y todos los días el calcetín y el zapato está ahí. Entonces hay mediadores que tratan de conciliar. Si ya ese conciliador no pudo reconciliar esa relación, entonces proceden al paso que sigue. Lo mismo pasa cuando uno tiene un choque en la calle. ¿Verdad que llegan los policías de tránsito y le dicen a uno, bueno, arreglemos aquí, no necesitamos ir allá al tránsito, arréglense aquí, usted tiene culpa, pero ¿cómo van a hacer? Y ahí lo tratan de conciliar a uno. Un acuerdo, se llega a un acuerdo. Y eso es lo que hace un conciliador. El mediador es un tercero, es un neutral e imparcial, que actúa siempre habilitado por acuerdo de las dos partes, facilitando el diálogo entre esas dos partes, promoviendo acuerdos entre ambos para hacer la paz y restablecer una relación. Y para eso vamos a ir al libro de Primera de Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mediador, el conciliador, el que vino a derribar todos los muros, se llama Jesucristo. Él es el camino. Él, por medio de Él, es que nosotros podemos entrar en armonía, en unidad y restablecer la relación que habíamos perdido o que ni siquiera teníamos porque no habíamos venido a Cristo. Y en Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, escuche esto, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor Jesucristo está al lado del Padre. Y cuando Satanás, el acusador, viene a acusarnos, porque ese es su trabajo, acusarnos cuando hemos fallado, a decirnos, has hecho esto, has hecho lo otro. Pero si nosotros venimos ante Dios por medio de la sangre de Jesucristo, que podemos entrar confiadamente por esa sangre, entonces el Señor Jesucristo muestra, yo me lo imagino, muestra los orificios de sus manos, muestra las marcas de la corona de espinas, muestra el orificio de su costado en la costilla y el orificio de sus pies, y le dice, yo pagué por él en la cruz. Él puede estar delante de tu presencia porque yo di mi vida entera para que él pueda entrar confiadamente, para que ella pueda entrar confiadamente a tu trono, le dice al Padre, porque él es el mediador. Pero cuando venimos con un corazón verdaderamente arrepentido, cuando venimos con integridad, decirle al Señor, yo quiero acercarme a ti, yo quiero que me limpies, yo vengo por la sangre que se derramó en la cruz y yo quiero establecer o restablecer esa relación, esa armonía, esa unidad, esa cercanía contigo por medio de la sangre que se derramó en la cruz. Y en 2 de Corintios 5:18, vamos a irnos nuevamente allí. Dice que nos dio el ministerio de la reconciliación para nosotros poder ejercer un ministerio de la reconciliación. En primer lugar, tenemos que estar reconciliados con Dios. No podemos ejercer el ministerio de reconciliar a nadie con Dios si nosotros no estamos reconciliados. Por lo tanto, en primer lugar tenemos que reconciliarnos con Dios. Y ahí dice que nos dio el ministerio y que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados.
y nos encargó a cada uno. Usted tiene un ministerio. Si no lo está ejerciendo, usted va a arreglar cuentas con el Padre cuando llegue al cielo. En el nombre de Jesús que va a llegar, ¿verdad? Que vamos a llegar todos por la fe en Cristo. Dios permita que nadie se quede. Amén. Pero el ministerio se lo encargó desde ya, pero tiene que reconciliarse usted primero para poder ejercer, que usted pueda reconciliar a otros con Cristo, que pueda llevar el mensaje de la reconciliación, que pueda llevar la palabra de buena nueva de que Jesucristo vino a quitar los muros, a derribar barreras, y que cada uno de aquellos que están en el mundo puede acercarse a Dios, porque la barrera ya fue derribada a través de Jesucristo. Ese es el mensaje que usted tiene que comunicar. Ese es el ministerio que usted tiene que ejercer, decirle a cada persona, conquistar a uno, para que, como digo yo, ya lo he dicho aquí en este altar, cuando llegue al cielo, por lo menos haya una alma que usted haya ganado, que se la haya ganado de rodillas, orando para que se arrepienta de sus pecados, diciéndole la palabra, el ministerio de la palabra, diciéndole, Cristo murió por ti. Ven a Cristo, ya te puedes acercar a Él, ya no hay barrera, puedes estar con una relación cerca de Dios. Si hay algo difícil en la vida son las relaciones humanas, y trabajar con humanos, con personas, mejor dicho, es difícil. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su carácter y entran en contiendas, en pleitos, en enemistades. Pero es lo bonito que el Señor nos manda, que no es tan fácil, pero el Señor lo manda. Y es parte de mantener una reconciliación con Dios. En Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y en el versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Usted no puede estar enemistado con un padre, con una madre. Usted no puede estar enemistado y distanciado, enojado con un hermano. Usted no puede estar enemistado con una persona que es hermana en Cristo, no digamos hermano en carne, o con un esposo, mucho menos. Usted, ¿qué dice la palabra? Bendiga y no maldiga. Bendiga y no maldiga. Y mientras dependa de usted, cierre la boca y mantenga la paz. Si quiere el otro pelear, que pelee, pero usted mantenga la paz. Porque manteniendo esa paz, usted mantiene la armonía con Dios. Y algo tan importante, que hay tipos de reconciliación, en primer lugar con Dios. Una reconciliación personal también, porque a veces ni nosotros mismos nos amamos y nos queremos, y nosotros mismos no nos hemos perdonado. Y también reconciliación con las personas. Yo le voy a enseñar algo hoy. En Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es una frase del Padre Nuestro. Y a veces, ¿verdad?, que antes la repetíamos como metralleta. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ven y nos deja caer en tentación. Amén. Pero ni siquiera sabíamos lo que estábamos diciendo. Dice, perdona mis ofensas, como yo también perdono a los que me han perdonado, a los que me han ofendido. Y sabe que yo escribía, el perdón de Dios no puede estar separado de nuestra disposición de perdonar a los demás. ¿Sabe por qué? Porque si usted no perdona al que tiene al lado, al hermano que mira, usted no puede tener perdón de Dios. Porque el que no tiene misericordia para el hermano no puede obtener misericordia de Dios hacia su vida. Es perdono al hermano y Dios me perdona a mí. Por supuesto, tenemos que venir a Cristo en primer lugar, ¿verdad? Para poder tener y obedecer el mandato de perdonar.
Porque es que decimos, es que no siento perdonar, es que no puedo perdonar, es que no hay que sentirlo. La palabra dice, y es una ordenanza de Dios, perdone. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Él sabrá qué va a hacer con aquel que le hizo daño a usted, porque ascuas de fuego va a acumular sobre su cabeza cuando usted bendice a su enemigo. Y dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Dele de beber y dele de comer. El Señor se va a encargar de los demás. Y en Mateo 5:23, ya casi para ir terminando. Por tanto dice, y yo para eso quiero traerle este sobre para que usted no se le olvide. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero nosotros venimos y facilito echamos la ofrenda en el altar y tal vez la hermana, voy a mencionar a la hermana Rosana por usar un nombre, y tal vez nos peleamos, nos agarramos, nos dijimos unas cuantas cosas, pero echar la ofrenda al altar. Y la palabra dice que nosotros cuando vamos a traer la ofrenda, traemos la ofrenda y nos acordamos que, ay, yo tengo un problemita con la mentora Rosana. Dice que yo ponga la ofrenda aquí y me vaya a reconciliar con ella. Aquí no es tan fácil porque después la ofrenda no va a aparecer, ¿verdad? No, son bromas. No es así en esta casa. Pero dice que la deje en el altar y después me vaya a reconciliar con ella, me reconcilie y te haga las paces con el hermano que estoy empleitado y enemistado y que luego venga y entonces sí, yo la puedo depositar al alfolí. Yo tengo que tener paz y estar reconciliado con mi hermano para tener una verdadera relación con Dios, tener verdadera reconciliación con Dios. De lo contrario, en primer lugar, la ofrenda, bendito Dios por la iglesia, pero delante de Dios no le va a valer. Mejor vaya primero, no deje de ofrendar solo por eso. Usted tiene que ofrendar, pero cumpla, vaya y reconcíliese con su hermano, reconcíliese con su esposo, que el que tiene al lado. Reconcíliese con el hermanito de carne que se peleó con él. Reconcíliese con sus hijos porque está empleitado. Primero, tenemos que tener reconciliación también. Si conocemos verdaderamente que Dios nos reconcilió, tenemos que reconciliarnos con el hermano. Amén. Gloria a Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Porque si siendo enemigos, oiga, siendo enemigos de Dios, el Señor nos reconcilió. Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nosotros fuimos perdonados. Fuimos reconciliados con Dios desde antes que pudiéramos venir al arrepentimiento. Ya Dios nos había reconciliado a través de Jesucristo. Él vino a reconciliar consigo mismo al mundo a través de su sangre. Y como conclusión, para cumplir el ministerio de la reconciliación y para llevar el mensaje de paz a todo el mundo, en primer lugar, debemos estar, como ya lo dije antes, reconciliados con Dios, porque no podemos llevar el mensaje de salvación y de reconciliación a aquel que no está reconciliado con Dios. No le podemos mostrar que Dios tiene reconciliación conmigo, porque yo no estoy reconciliada con Dios y con los demás. Así dice, debemos ser embajadores y decirle al mundo, esa es una misión que nos ha encomendado, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y si somos embajadores, no vamos a hablar en mi nombre, no voy a hablar mis palabras, no voy a hablar mis opiniones, no voy a hablar mis reglas,
voy a hablar lo que Dios me mandó a hablar, que Él vino a reconciliar consigo al mundo. Y que podemos estar en paz con Dios porque Cristo trajo paz a través de su muerte, a través de su sangre, a través de su cruz. Dice, seamos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo les ruego esta noche que usted en primer lugar pueda reconciliarse con Dios. Si tiene alguna enemistad por alguna circunstancia que pasó en el día, en la semana, en el mes, en el año, pueda esta noche, como llamamos siempre, si alguien se quiere reconciliar con Dios, hay oportunidades en esta noche. Pero también hago el llamado, si alguien no ha confesado a Cristo, no ha recibido aún la gracia, la palabra dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que resucitó de los muertos, seremos salvos. Entonces yo le invito esta noche para que pueda pasar al altar y podamos orar por usted y que pueda recibir esa reconciliación y pueda acercarse al trono de la gracia y pueda decirle al Señor, yo me entrego a ti hoy. Yo quiero estar en paz contigo. Yo quiero que esa pared que me separaba de ti sea derribada. Porque ya fue derribada, pero tiene usted que aceptar que esa pared se derribe y usted tomar y dar un paso. La palabra dice, acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Tenemos que dar el paso de confesar su nombre. Tenemos que dar el paso de reconocer nuestras faltas, de reconocer que no hemos caminado conforme a su voluntad y a su palabra. Tenemos que dar el paso de arrepentirnos, porque no solamente basta con reconocer la falta, es importante venir al arrepentimiento y podamos estar cerca del Señor y podamos hablar con Él como un amigo y Él pueda decirnos tantas cosas a nuestro corazón, a nuestro oído, y podamos tener esa armonía, esa paz, ese gozo, esa unidad y restablecer esa relación que se rompió en el pasado por el pecado, que estaba rota porque estábamos lejos, pero que hoy podamos decirle al Señor, y quiero que se ponga en pie, aquí está mi vida. Yo quiero tener paz contigo. Yo ya no quiero tener más enemistad. Yo ya no quiero estar más distanciado de ti. Jesucristo vino a reconciliar consigo al mundo, a recuperar la amistad con Dios que se perdió en el jardín del Edén. Vino a restaurar las primeras relaciones que se rompieron, a restaurar esta armonía y a derribar la barrera que nos separaba. Y así que podamos cada uno llevar el mensaje de la salvación